tardes. Me presento rápido. Mi nombre es Ejecatl García, soy el coordinador del programa Talents y bueno, esta clase magistral es una conjunción de dos programas, programa de masterclasses y de Talents. Generalmente estas clases cada año para este programa son a puerta cerrada, pero debido a la importancia de nuestro invitado decidimos abrirla al público. Y así es como va a comenzar esto y va a moderar mi compañero Oscar Uriel. Se los dejo aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada, esta hora de la comida y ver la sala casi llena. Quisiera agradecer de manera personal a todo el equipo del festival, a Estrella, el haberme invitado esta tarde a moderar, a platicar más que nada con una persona que admiro de hace muchísimo tiempo. Y sobre todo celebrar con ustedes la edición número 40, caray, de este festival que es el más longevo, y cada edición que he tenido la oportunidad de estar es una experiencia totalmente distinta y realmente es un lujo el tener el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El invitado de esta tarde, a quien todos ustedes conocen, es un personaje, un artista muy talentoso, quien ha sabido crear un estilo y una personalidad muy particular en el quehacer cinematográfico. Él también es responsable de una frase que me encanta, que dice: lo que más hambre me da es el miedo, lo que me guía es el miedo. Miedo a fracasar, a aburrirme, miedo a no tener que filmar, miedo a estancarme. Cuando empecé a hacer cine era más por las ganas de no convertirme en mi padre, al que admiro muchísimo, por cierto, pero realmente no quería ser como él. Él es escritor, es productor, es director, el señor Michel Franco. Gracias. Qué bueno que no vino mi papá. Yo creo que no puede haber un título más ad hoc a este momento, querido Michel, que el narrar sin concesiones. Y te lo digo no porque estás aquí, siempre lo he dicho, son pocos los directores a los que yo veo trabajar con una libertad y con esas ganas de hacer lo que realmente quieres hacer y presentar en la pantalla, como tú, como lo que tú haces. ¿Qué tan difícil o fácil es el poder crear una personalidad distintiva en un universo donde todos los días vemos algo nuevo, algo distinto, formas que están cambiando? Todo se dio de manera muy natural. Eso no quiere decir fácil. Mi padre, voy a empezar por ahí, es un fabricante de ropas que trabaja en el centro de la Ciudad de México, y por eso yo huía de esa vida. Y a los 15 años me empecé a obsesionar con el cine de Woody Allen, de los hermanos Coen, de Scorsese, de Kubrick, etcétera, etcétera. A lo que voy con todo esto y por qué sin concesiones y tal, porque, por ejemplo, cuando a mí me preguntan si me interesaría adaptar un libro, Kubrick es una excepción en la lista de los directores que cité, pero para mí siempre es el director escribe sus películas y el director produce, si es el caso de los Coen o de Kubrick o de Woody Allen prácticamente. O sea, para mí desde los 15 años, y fue también cuando vi en el cine Pulp Fiction, para mí era muy claro que el cine lo hace una persona. Obvio, luego entiendes que hay 50, 100 o 200 personas atrás y que hay colegas, y ahora mi socia Erendira está ahí sentada y es mi productora, mi mancuerna. O sea, esto se hace en conjunto y sobre todo con los actores y el fotógrafo, y ahí está ahí también mi equipo de arte sentados en primera fila, y Milena. O sea, es un gran equipo, pero la visión, eso sí, es de una persona. Totalmente. Y las porquerías de películas que estamos viendo hoy en día, que están fracasando con millones y millones de dólares, tienen que ver con que creen que se puede hacer una buena película juntando a ejecutivos en una oficina, decidiendo qué producto van a hacer o qué contenido.
y pues salen unas barbaridades terribles, ¿no? Es un poco también, y lo has mencionado, estuve haciendo mi investigación, a pesar de que te tengo bien estudiado desde hace mucho tiempo, pero te has referido a, por ejemplo, las series ahora que están tan en boga, ¿no? Para plataformas, que realmente pues no hay algo digo, no quiero decir que no haya bueno, porque hay unas series que sí están muy bien logradas, pero no es un departamento que a ti te gustaría investigar o desarrollar, precisamente porque opina mucha gente todo el tiempo. En primer lugar eso, en segundo, pues el writer's room, ¿no? El cuarto de escritores, que para mí es inconcebible, no se puede trabajar así. Pero sobre todo vuelvo al origen, cuando me obsesioné con Tarantino, que de chavito dije, wow, ¿no? Esos diálogos y la personalidad, o con lo de Woody Allen, etcétera, etcétera. Cuando descubres El Padrino y te enteras de que le hicieron la vida imposible para hacer la segunda, o que le rogaron que hiciera la segunda y ya sin las condiciones de la primera. O sea, insisto, el cine es la visión de una persona, no hay, además, yo sé que en Talents es muy importante, también están dando pitching, como capacitando a los directores para poder pitchar proyectos y demás. Tú puedes ser un gran director y no saber pitchar o no saber verbalizar, explicar qué es lo que quieres filmar. Y yo confío mucho más en un buen guión y en un director o directora que me enseña 1 o 2 cortometrajes muy buenos, pero que no por eso tiene que hacer un show de explicando cómo va a filmar, ¿no? Pero para mí todo se reduce a esa visión personal. Michel siempre ha dicho que él no fue a la escuela, digo, no fue a la escuela de cine, pero estudió la licenciatura de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Con el paso del tiempo, ¿qué peso le das al haber estudiado comunicación y no haber pertenecido a una generación de las escuelas típicas de cine que tenemos aquí en México? Mencionas también que gracias a no haber ido a la escuela tradicional, no tienes ese ruido en la cabeza a la hora de crear de a qué género pertenece esta historia, por ejemplo. Me considero autodidacta, porque en la Ibero, cuando entré en el 99 o por ahí, te dejaban tomar una cámara de cine en 7º semestre, o sea, tenías que pasar 6 semestres para apenas empezar a manipular negativo y demás. Y yo tenía ya mucha prisa y mucha ansiedad, entonces a los 19 tomé un curso en donde aprendí en ese entonces era película obviamente, a exponer la película y a cortar el negativo en la moviola y a proyectarlo. Y el miedo ese del que hablabas y la presión de si no la hago rápido no voy a poder seguirme dedicando a esto, fue lo que me llevó en esos 4 años de universidad. Yo filmaba por cuenta propia 2 cortometrajes cada semestre. Me prestaban las cámaras y demás porque vieron que sí las sabía usar y porque casi nadie las usaba. Y a prueba y error. Yo creo que de los 15, entre comillas, cortos que filmé en mis años de universidad, solo 5 se pueden ver, porque los otros 10 estaban tan mal filmados, llenos de errores, que no los podías ni pegar. Pero de esos aprendí más que de los 5 que quedaron disque bien, ¿no? Esa va mi siguiente pregunta. Conocimos a Michel gracias a un cortometraje titulado Entre Dos. Este cortometraje ganó en Huesca, ¿no? El festival de cortometraje más importante que hay. Ese fue el último corto que hice y fue el primero que me atreví a mandar a un festival fuera de México, porque antes estuve en Guadalajara con un corto que se llama El Soldado. Pero la primera vez que me animé a mandarlo, lo tomaron en España, en Huesca, y gané el premio para mi sorpresa. ¿Qué valor? Y ahí ya dije, no más cortos, voy a tratar de hacer una película. Aquí hay muchísimos estudiantes. ¿Qué valor, Michel, le das al ejercicio del cortometraje? Todo. Es que yo creo, mira, si hubiera ido a la escuela de cine, hubiera preferido ir a la escuela de cine. Ahorita digo, qué bueno que no fui porque así me salieron bien las cosas. Pero en el momento me moría de ganas de estar estudiando cine todo el tiempo. Sin embargo, yo creo que nadie te puede enseñar a hacer cine. Me parece que es, otra vez vuelvo, una expresión personal y es una voz que tienes y que encuentras y que moldeas o no, pero no te lo pueden enseñar. Y yo creo que la única manera de aprender a hacer cine es haciendo tú, si lo que quieres es ser director, ser asistente te ayuda muy poco. Tienes que
que vivir en carne propia la vergüenza de filmar algo y mostrarlo y que aburra o que te lo critiquen, porque da mucha vergüenza. Y sigue dando después de muchas películas, eres muy vulnerable como director cuando proyectas algo. Vamos a hacer un ejercicio, amigos, que es revisitar las películas de Michel, que me gusta hacer este juego con el Michel del 2025. O sea, ¿qué es lo que viene inmediatamente a tu cabeza cuando mencionas este título y por qué es importante dentro de tu filmografía? Vamos a empezar con Daniel y Ana, esta película del 2009, ópera prima, quincena de realizadores. Y la pregunta es esta, Michel. ¿Qué rol juega la suerte en el quehacer cinematográfico? Mucho es suerte, pero lo que siempre le digo a los directores nuevos es, si no te fue bien con la primera o la segunda o la tercera, que fue el caso de Almodóvar más o menos, el director o la directora que sabe que la vocación la trae, va a ser la quinta y la sexta y la séptima. Entonces, sí hay suerte en que te vaya mejor antes o después, pero si eres muy necio y eres director, acaba por salir. Me acuerdo cuando hice Daniel y Ana que lo que me propuse, lo tenía muy claro, que tenía que hacer una película muy radical en forma y fondo, porque ¿cuántas óperas primas hay en el mundo cada año? Muchísimas, ¿no? Y todas las mandan a… Yo no pensaba que me iban a tomar en Cannes, eso ya fue una suerte, pero pensé que lo que podía controlar era hacer una ópera prima radical que se separara del resto. ¿Eres buen juez viendo el trabajo de Destiempo? Por ejemplo, si ves ahora esta película, ¿qué te provoca? Nunca he vuelto a ver películas viejas mías. La que hace un año vi un poquito desde lejos en una proyección al aire libre, vi un poquito de Después de Lucía desde muy lejos y no la vi tan mal. Pero no, yo nunca me siento a ver una película mía. En alguna entrevista, Michel, mencionas que la experiencia de Daniel y Ana fue muy ruda en general, ¿no? Como experiencia de dar a luz esta película. ¿Por qué? Porque otra vez soy autodidacta, entonces yo nunca aprendí la manera correcta de hacer las cosas, la que te enseñan en la escuela. Me acuerdo que cuando el asistente de dirección en Daniel y Ana me llevó el plan de trabajo para que lo revisara, yo fingí que lo estaba revisando, pero no entendía lo que me dieron. No sabía nada y yo nunca estuve en un set de una película. Daniel y Ana fue el primer set de largometraje en el que estuve. El responsable de que la película quedó bien es Chuy Chávez, mi fotógrafo. Él siempre me dijo, no te preocupes por esas cosas, amigo. Él es siempre, amigo, no te preocupes, tú encárgate de que los actores estén bien y yo te ayudo con todo lo técnico y etcétera. El problema es que el fotógrafo solo te puede cubrir hasta cierto punto y fue una experiencia. Yo quería hacer muchas cosas que después hice en mis siguientes 9 largometrajes que he filmado. Lo primero, filmar en orden cronológico, que cuando lo dije es como un crimen, ¿no? O sea, es lo primero que supongo en la escuela de cine te dicen no. No, y los productores, en este caso Heréndira, ya me imagino, ¿no? Pero ya sabe cómo trabajas. Pero es que yo voy a contar mi historia de principio a fin, ¿no? Lo que pasó en Daniel y Ana es que todo se hizo de manera muy clásica y yo venía de producir, dirigir, hasta fotografiar a veces mis cortometrajes, en donde todo lo hacía a partir del sentido común. Y la otra cosa que en Daniel y Ana me molestaba mucho, que no es culpa de nadie, así se hacen las películas, es que cuando llegaba al set todos los días, veía camiones y camiones y camiones y buenos días señor y cables y cables. Y yo decía, ¿quién es toda esta gente que no está haciendo la película conmigo? Porque ese era mi sentir y lo sostengo. Ahora cuando filmamos Heréndira y yo las películas, no hay camiones en la medida de lo posible y hay la menos gente posible y tratamos de que cada persona que está, no importa en qué departamento, está involucrada en la película y va a pelear por ella de manera personal. Entonces, lo peor en el cine es la profesionalización. Eso mata el espíritu de una película. Y sin embargo es su ópera prima y deja ver, Michel, los vestigios de hacia dónde va su estilo
cuál es su búsqueda. Y lo que me alucina de esta película es, podemos decir, un director de una primera cinta, un primer título, pero ganarse la confianza de su reparto para interpretar esta situación tan complicada que cuentas en esta película. Y siento que en este caso era Marimar Vega y Darío, y poderlos convencer de una manera muy profesional e invitarles a tu universo, ¿no? Y ganarte la confianza, y eso obviamente es el principio de una larga carrera donde vas a seguir ejerciendo esta manera de hacer cine. Yo creo que los actores son lo más importante, por la cámara y los actores. Y después viene todo lo demás que es igual de importante para cobijar eso. Pero si los actores no están bien y no son cómplices, un buen actor, actriz, tiene lo que voy a decir se podría malinterpretar, pero tiene que ir con la película hasta el fin, hasta el final. Tiene que confiar en la directora o el director, pase lo que pase. El problema es que, bueno, ya hay otras historias de cómo eso, luego hay quien abusa de esa confianza, pero entendido de buena manera, tú haces la película con los actores y con el fotógrafo, y ya después puedes hacer que los demás departamentos también trabajen en la misma dirección. Pero esa es la base. Y yo siempre tengo con mis actores excelentes relaciones. No sé si estén de acuerdo conmigo, amigos, pero creo que una de mis películas y de las películas favoritas es Después de Lucía. Después de Lucía, lo que me llama la atención aquí es que puede tener muchas interpretaciones, y no sé si esto sea un propósito como director. De repente había alguien que me decía, es una película que habla del amor de un padre hacia su hija, de la responsabilidad, ahorita que estamos platicando del ser padre, ¿no? Y lo que conlleva esto, el tiempo, la culpa implícita que hay al ejercer la paternidad. Otras personas dicen que es una película sobre el bullying. ¿De qué va? Lo ideal es que sea todas las anteriores. Yo siempre argumento, y otra vez volviendo a esto del pitch, que si los productores y en estas cosas de mercado siempre te dicen, si no puedes resumir tu película en 2 frases o en un párrafo, es que no la tienes clara. Yo estoy en contra de esa idea. Creo que una película no se debe poder realmente describir en palabras. Y una película buena tiene que tener todas estas capas e interpretaciones y puntos de vista. Entonces me da gusto que dices de Después de Lucía todo eso. Para mí no era sobre el acoso escolar, porque eso empieza a mitad de la película y es consecuencia del duelo que el padre está, de la desintegración familiar o duelo. Pero es una película que quiero creer que ha envejecido bien y que era muy personal, por razones que la gente nunca va a saber exactamente qué hay de mí en la película. Y le tengo mucho cariño, no solo porque volví a Cannes y ganamos el premio, pero porque ahí fue donde implementé toda una técnica que seguimos usando ahora para filmar en orden cronológico, para filmar 8 o 9 semanas aunque haya poco dinero. No llevé continuista y sigo sin llevar continuista. Tengo un sistema de edición en set, etcétera. Todo eso vino después de Lucía. ¿Por qué no tienes continuista, Michelle? ¿Qué Porque filmo ocupa en ese orden lugar? cronológico. Entonces son los ojos de todo tu equipo sobre… Sí. Y vamos con el editor y pegamos lo que acabamos de filmar. Okay. Y si funciona bien, y si no entendemos rápido por qué no está funcionando. Otra cosa es que tú no empleas el video assist en el set. No hay video assist. Estás pegado a la cámara. Sí, justo estoy en el cuarto con los actores y tratamos de que en el cuarto con los actores seamos las menos personas posibles y que sea íntimo, porque pues digo, un buen actor puede actuar a pesar de lo que sea, ¿no? Pero cuando le das mejores condiciones, pues es mejor. Ajá. Y así es, sin monitores, y yo los estoy viendo porque confío más en el ojo que en una pantalla, por más que sea HD. Y hay algo en la vibra que estás ahí que ellos sienten también. El asunto de también tener a tu editor en el set, que me parece lo más lógico. Yo no sé a quién se le ocurrió separar al editor de la filmación o de la grabación.
Bueno, lo que pasa es que antes no tenía sentido porque en lo que llegaba el negativo del laboratorio, pues pasaban días, ¿no? Pero el editor tiene que estar empapado de la sensibilidad de la película y tiene que saber qué está pasando, creo. Lo típico era que el editor iba a visitar el set un par de veces, ¿no? Así los editores importantes siempre tenían una junta con el director y platicaban, pero yo llego al punto en que tengo al editor en el set y me sirve para muchas cosas. Por un lado, a veces, porque le digo a Oscar Figueroa que no editó después de Lucía, ni Chronic, ni Las hijas de Abril, pero las últimas 5 han sido con él. Le digo, si ves que ya tengo la toma y que enloquecí, porque los directores así somos, y sigo filmando, ve al set y me dices, ya párale. O al revés, si ves que me estoy equivocando en algo, pues dime. O sea, no hay que tener soberbia Exacto. en creer que yo lo sé todo, pero tampoco puedes escuchar a todo mundo. Y la mirada del editor es privilegiada. En algún momento, Michelle Lynn Ramsey, esta gran directora, dijo en una entrevista que ella creaba lugares donde se pudiera jugar para poder contar estas anécdotas tremendas, ¿no? Donde están implicadas las sensibilidades de muchas personas. Y me acordé cuando te escuché hablar de Después de Lucía de la escena del pastel, ¿no? Donde está Tessa, que es muy dura y tú lo primero que dijiste es, no sabes qué divertida fue hacerla. Sí, ese día en especial fue, digo, sí eran difíciles para Tessa esas escenas. Un día en el set escuché que estaba llorando y que no bajaba al set y fui a un cuarto y me encontré a Tessa llorando. Le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, se reía y lloraba al mismo tiempo. Me dijo, estoy bien, pero ya me cansé que me hagan bullying, aunque sea de a mentiras. Y además todos los que le hacían bullying, por así decirlo, en la película eran sus mejores amigos. Pero la escena del pastel fue divertida porque tenía que Tessa tener el vómito falso en la boca antes de… Esa la filmamos a 3 cámaras para que machara y tal. Es de las pocas escenas que tienen cortes que la gente no se da cuenta. Lleva trucos y cosas y la manera en que actúan y le cantan las mañanitas pues es improvisado. O sea, nunca le digo a los actores qué hacer en cada cuadro, ¿no? Michelle, te refieres constantemente a una película titulada A los ojos del 2013. ¿Por qué? A los ojos fue un proceso de 4 años en donde refilmé el último cortometraje que hice Entre dos, lo adapté y trabajamos con Mónica del Carmen, como se capacitó como trabajadora social para rehabilitar a gente en situación de calle y la hicimos un crew de 5 personas. El fotógrafo Isis Sarfati estaba con nosotros ahora ahí en el camerino y fueron como 8 meses de rodaje porque lo de Mónica del Carmen era ficción y yo tenía una escaleta, pero luego ella y mi hermana filmaron meses y meses de documental y lo pegamos después. Con Victoria. Sí. Por cierto, amigos, Victoria tiene una película en competencia aquí en el festival, espectacular. Se llama 12 lunas, no sé si alguien ya la vio la película. Por allá un compañero, una compañera. Tiene el sello Franco, ¿no? Por todos lados, pero es una película muy poderosa y quiero aprovechar este espacio que se abrió para preguntarte qué representa para ti no apoyar a tu hermana, sino apoyar a una directora que quiere contar una película con una historia tan desgarradora y tan visceral, porque esa es la característica de lo que yo vi. Yo le debo mucho a mi hermana porque en todas las películas es 5 años menor que yo y nunca trabaja en las películas de manera oficial, pero un buen ejemplo de cómo me ayuda mucho es Nuevo Orden. Nuevo Orden tiene 3,000 extras y era muy difícil hacerlo todo bien. Y mi hermana fue la que convocó a toda la gente que llevaba años diciéndonos, quiero salir en una película. Entonces, mi hermana se acordó de toda esa gente y los trajo y los vistió y los dirigió. O sea, dirigía lo que pasaba atrás, ¿no? Como un asistente de dirección y también a los extras para que pues, funcionara y se viera bien ella, los dirigía en buena medida. Y luego dejaba de ir al set porque no, ni estaba cobrando,
pero tenemos una relación así muy, muy cercana. La primera que lee lo que escribo es mi hermana. Entonces, cuando tocó al revés, que ella me dio su guión, que me convenció de inmediato, pues lo natural fue decirle, hagámoslo y punto. Y justo le dije, tratemos de evitar el pitching y el esto, porque es una película con muchas escenas oníricas y sueños. No es como mi cine, que es más… Más real, sí, más realista. sí, tiene un tono que yo no he explorado. Y yo sabía que eso no lo iba a poder platicar, que lo tenía que filmar. La escena del caballo en la alberca es fantástica, por ejemplo, ¿no? Estéticamente. Vamos a hablar de Crónica, el último paciente. Y aquí vamos a aprovechar este título para preguntarle algo a Michelle, que es este tipo de colaboraciones que tiene tan particulares con actores. Me llama muchísimo la atención porque de repente los directores emplean a los actores, ¿no?, para su trabajo exclusivamente, pero el poder hacer este tipo de colaboraciones, y te quiero preguntar hasta qué grado ellos proponen creativamente en la creación de una película, y me refiero a Tim Roth y a Jessica Chastain. Con los dos colaboro de manera muy estrecha. Con Tim, yo acababa de hacer Después de Lucía y como decía, me sentí pues que todo había salido bien porque editaba en set, filmé 9 semanas con un presupuesto pequeñísimo, la filmamos con cámaras Canon 7D, o sea, fue como un milagro, ¿no? Y luego la sorpresa de que la aceptan en Cannes. Fue un milagro, pero también fue un revés tremendo ver que después de tener Daniel y Ana en Cannes, no pude juntar dinero para hacer la película como hubiera querido. Pero fue también una bendición porque ahí asumí pues que hay que hacerla con lo que hay. Y nos fue bien con Después de Lucía, entró a Cannes y ganamos el premio. Tim Roth, después de la ceremonia, me preguntó cuál era mi siguiente película. Le dije, no, pues es una cosa muy chica y muy rara de una enfermera que trabaja con pacientes terminales, porque mi abuela acaba de pasar por eso y murió, y una enfermera, Beatriz, que la acompañó hasta el final, me llamó mucho la atención. Y entonces Tim me dijo, cámbialo a hombre y yo lo hago. Y ahí, pues de entrada, yo no me imaginaba que Tim Roth podía ser un enfermero, porque yo me acordaba de Perros de Reserva, ¿no? Exacto. Ahí es la… El cocinero, la esposa, el amante, ¿te Sí, acuerdas? somos… Sí. Los directores solemos ser muy limitados en ese sentido y encasillamos a los actores en qué puede hacer cada quien. Entonces Tim ahí me dijo, claro que puedo, ¿no? Y el reto después, hacer una película en inglés, y decidí hacerla en Los Ángeles y con un presupuesto pues mucho mayor, que no por eso fuera menos mía que Después de Lucía, menos personal. Y Tim se metió mucho en el proceso creativo, pero lo que hace un buen actor es que entiende exactamente qué es lo que la película necesita, la entiende mejor que el director incluso, y te ayuda a hacerla. Tim se capacitó 6 meses como enfermero profesional, entonces cuando llegábamos al set, yo nunca pongo la cámara antes de ver qué propone el actor o los actores, y no ensayo con los actores. Entonces lo primero es que los actores hacen lo que espero sea natural y sobre todo interesante, y luego le digo al fotógrafo dónde ponemos la cámara. Pero en el caso de Chronic, Tim tenía ya muy claro la rutina de, según cada paciente, qué implicaba físicamente cada escena, y nos entendimos de maravilla. Fue un rodaje de 5 semanas muy ágil, y ahí íbamos pasando, el plan de trabajo era 1 semana cada paciente y pues se iban muriendo. Y Jessica Chastain, por cierto, amigos, viene un peliculón loco que se llama Dreams, que se estrenó en el Festival de Cine de Berlín, donde vuelve a ser dupla el señor Michel Franco con Jessica Chastain y este actor, bailarín, actor, Isaac Hernández, quien está fantástico en esta historia. ¿Con Jessica fue distinto o más o menos es la misma dinámica que con Tim Roth? Fue similar. Cuando platiqué con Jessica por Zoom la primera vez, ella siempre se ríe de que parecía que yo la quería asustar para que no trabajáramos juntos. Ya había leído el guión de Memory porque entre agentes se pusieron de acuerdo y lo leyó. Y le dije en ese Zoom, mira, no va a haber
trailer para que estés cómoda, no va a haber esto, no va a haber tal, te voy a pagar poquísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que me dijo, ya cállate, sé en lo que me estoy metiendo y por eso quiero entrar. Y cuando filmo con Jessica, a diferencia de Tim, lo que defendía capa y espada era el guión. Era no le cambiemos una coma al guión, él funciona, no le muevas. Trabajamos en su casa 4 días leyendo el guión y discutiendo escenas, y con ella tomé la decisión de incluir a Peter Sarsgaard en el cast, de castearlo. Un gran acierto. Sí, Premio pero en Venecia, mejor actor. sí. Un gran actor que nunca había tenido un papel que le permitiera, bueno, ha hecho grandes películas, pero con esta pudo lucir todo su talento. Y la química romántica que hay en la película, pues pensé que tenía sentido preguntarle a Jessica con quién le gustaría hacerlo. Pero sí trabajo con ellos de manera muy estrecha. O sea, los directores, que para eso Hitchcock era el más, ¿no? Que quieren decir, tú te paras ahí y haces esto y listo. Yo soy todo lo contrario. Yo lo hago con los actores de la mano. Y a veces me la cobro, un 5 o 10% de las escenas les digo, esto por favor hazlo así y no me preguntes nada. Y como el resto del tiempo hay una colaboración estrecha, hay chance de hacer eso a veces. A propósito de lo que está diciendo Michelle, vamos con la siguiente película, que son Las hijas de Abril. Aquí Michelle trabaja con Emma Suárez, esta actriz bellísima, talentosa española, un ícono para todos los que crecimos a finales de los 90. Y Michelle es como muy claro aquí en la diferencia de su forma de trabajar con actores, ya que Emma venía a trabajar con Pedro Almodóvar, que es un director muy estricto, que le dice, incluso hasta imita, no le dice imítame, ¿no? Y dice él los parlamentos, que no está mal porque le quedan las películas bien, ¿estás de acuerdo? Pero es una forma totalmente distinta a la manera de dirigir a la tuya. Sí, totalmente. Emma me contaba que no podía ni opinar sobre el vestuario, o sea, nada. Te pones esto y ya entras al cuarto y dices tal cosa. Y Pedro nunca estaba en el set. Pedro tiene su estilo de dirigir, Un pero cuarto con aire acondicionado, claro, dices, porque era viendo el verano, Video Assist, exacto. verano en España. Pero ¿qué más da? Como bien dijiste, si las películas le quedan lo bien que le quedan. Es correcto. Sí, yo creo que hay 1000 maneras de hacer cine, no hay una correcta y no hay una fórmula. Si la hubiera, pues haríamos todas las películas buenas. Las hijas de Abril es particular, Michelle, porque es un título con el que dijiste quiero regresar a mi país a hacer cine. Sí. Y sé que estuvo muy accidentado la elección de tu protagonista. O sea, ¿cómo llegaste a Emma Suárez, no? Es que yo nunca me planteé irme de México. O sea, lo de Tim Roth, como se los platiqué, se dio la oportunidad y filmamos en Los Ángeles, pero yo produje la película con Gabriel Ripstein. O sea, no nos contrataron los gringos para trabajar. La hicimos y regresé a México y ya. A Emma la vi en Julieta justo y dije, bueno, pues si es buena para Almodóvar. Yo venía, ya es chisme y lo cuento muy rápido sin decir el nombre, Vengan. pero le había propuesto el papel a una actriz mexicana más o menos de esa edad. Nombres. y nos juntamos Y aquí para no sale, desayunar. Y antes de que llegara el mesero para el desayuno, para tomar la orden, me dice, oye, te tengo que decir que este guión no tiene ningún sentido. No entiendo por qué quieres filmar esto y pues te falta muchísimo trabajo. Una cosa así de rigor durísima, ¿no? Yo le dije, bueno, obviamente no vamos a hacer la película juntos, pero pues que nos traigan unos huevos rancheros y listo. Y platicamos y ya. Salí de ahí un poco pues enchilado porque yo sabía que el guión funcionaba. Se lo mandamos a Emma Suárez y al día contestó, maravilloso, me encanta, no hay que cambiarle nada. Así se dio. Así pasa en la vida, ¿no, amigo? Tenemos que hablar de nuevo orden. Perdón, y como nota eso que acabo de decir, siempre va a haber gente que te va a decir ese guión es una porquería o esa película que ya acabaste es una porquería. Si para ti hace sentido, pues hay que ser necio, ¿no? En cualquier momento de tu vida y de tu carrera, Sí, ¿estás de acuerdo, sí, no?
sí, sí. Acabo de estar leyendo la biografía de William Friedkin y sí, dices que es increíble que a mis 75 años yo esté justificando un libreto a un ejecutivo de 25. ¿Cómo? David Lynch murió con proyectos que estaban a punto de ser filmados que ya no pudimos disfrutar por tonterías de esas. Totalmente. Nuevo Orden, ¿tú sabías cuando estabas haciendo esta película lo que iba a provocar en el público? La polarización, el asunto de las redes sociales, el de que te convirtieras en trending topic no sé cuántos días. ¿Te acuerdas las bardas que decía Michel Franco ALB? De hecho, tú le tomaste una foto y lo traías en tu teléfono celular, como todavía lo traes. Gran fotografía, amigo mío. La vamos a pasar ahorita, no se crean. ¿Qué pasó aquí en Nuevo Orden? Es una película que empecé a escribir en el 2014. El país cambió mucho en lo político, no cambió de fondo, pero el ámbito, el escenario político cambió mucho. Pero de cualquier modo y en cualquier momento que la película saliera, yo sabía lo que iba a hacer y sabía que iba a ser una bomba. Y me divierten mucho las películas. Uno de mis directores favoritos es Pasolini. Sí. Digo, le salió carísimo hacer Salón, ¿no? Se llama Teorema, tu casa Teorema productora, se llama, que tienes con Erendira, nada más y nada menos. Sí, yo sabía que iba a ser una bomba Nuevo Orden y me hubiera decepcionado mucho que no pasara todo eso. De las redes sociales sí no entiendo nada, ni entendía, ni entiendo, ni me interesan. Pero fuera de eso me halaga mucho la cantidad de atención que hubo a la película. Lástima del tráiler tal vez, que cuando la película se lanzó yo creo que hubiera habido una manera más, una mejor manera de invitar al público. ¿Qué tenía que ver perdóname Michelle, cómo sería el tráiler ahora? Pues ¿Hacia dónde? Contarlo del punto de vista del ex empleado que va a pedir la ayuda, no al revés, no del personaje de Diego Boneta. O sea, la película tenía muchos puntos de vista y escogieron el que creían que era más comercial, no el más interesante. Esta película también se estrena en un momento muy complicado para todo el mundo, que fue durante la pandemia. Lo has manifestado, que probablemente para muchos, no solamente para ti, fue una experiencia muy frustrante, ¿no? El lanzar una película en las condiciones que había en la exhibición en ese momento, en todo el mundo, no solamente aquí en México. Pero yo también creo que la circunstancia es lo que dicta el quehacer, porque la otra era hubiéramos guardado la película y no sabíamos hacia dónde iba el asunto, ¿estás de acuerdo? No, y las salas de cine tardaron en recuperarse a medias porque sigue muy triste el asunto más de un año. Y yo ya había filmado Sundown y la estaba editando. Lo único que puedo decir de todo esto es que hacer cine es como jugar en el casino y cuando crees que tienes la mano que va a ganar puede ser al revés. Ojo, con Nuevo Orden acabé súper satisfecho y en Venecia ganamos el premio y en México tuvo 500,000 de espectadores a pesar de la pandemia. No me quejo, pero esta idea de qué hubiera pasado 3 años después, ya mejor hay que hacer 2 películas más. Total. Sí, y eso es lo único que controlas como director y productor, es hacer la siguiente película. Y es muy enfermizo el estar viendo atrás, que yo lo hago todo el tiempo, y estar enganchado con, incluso en la edición. Esa película tenía que haberla editado así. Pues mejor escribe un guión nuevo y cúrate esa duda, ¿no? Claro. Sundown. ¿De qué va esta película desde tu perspectiva? Protagonizada por Tim Roth, Caleta fotografiada de una manera muy particular, Caleta y sus habitantes, fotografiados de una manera muy particular. El Sundown, del punto de vista femenino, lo ven como o más bien del punto de vista masculino, y las mujeres les da risa esto, el tipo está viviendo como una fantasía en la que se queda en la playa y se olvida de su familia y sus obligaciones y todo. Y las mujeres que ven la película siempre saben que hay mucho más detrás y que viene más. Los hombres, lo digo porque cuando estoy editando las películas siempre invito gente a verlas en proyecciones y los hombres somos de reacciones más cortas y disfrutan la experiencia de Tim quedándose ahí.
teniendo un romance con el personaje de Yasua. Y las mujeres suelen saber que esto no va a acabar. No va a terminar bien. Sí. Pues es un poco, no sé, el cine existencialista. La escribí en una crisis personal muy fuerte y la escribí muy rápido y eso es lo que quedó. Y el supuesto de la historia nace a partir de qué sucedería si algún día abandono estos compromisos que yo tengo y me entrego a este momento, a vivir ese momento sin límite. Sí, que pues eso te lleva a preguntarte qué sentido tiene la vida y demás, ¿no? Por eso soy existencialista. Bueno, memoria, lo que sucedía con esta película, donde vuelve a trabajar Michelle con Jessica Chastain, es, eh, la gente salía del cine y dicen, es que no parece una película de Michelle. Y creo que tiene que ver con tu desenlace, con el final de la película. Había un dejo de romanticismo, ¿sabes? Aunque no era claro y contundente lo que estábamos viendo, había un rayo de esperanza. ¿Qué pasó ahí? Pero yo creo que no es el final nada más. Cuando iba a escribir el guión, le platiqué a mi hermana justo, a Victoria, y lo que originalmente iba a escribir era una historia de venganza, la revancha que efectivamente tomaba el personaje de Jessica cuando encontraba la oportunidad perfecta de tener en sus manos a este compañero de escuela que la había abusado. Y era un guión que hubiera funcionado. Y fue mi hermana la primera que me dijo, ¿quién quiere ver eso? Y eso ya lo has hecho. Ponte un reto distinto. Y ahí pensamos, pues, ¿qué tal que eso es un error? Y en vez de mi fórmula, que he seguido muchas veces de las cosas van de mal en peor, dije, ¿qué tal si a partir de este punto todo va mejorando un poco? Y ese fue el reto que me impuse para escribir Memory. Y también tenía que ver con dónde estaba a nivel personal. Sundown la escribí en una crisis personal y con Memory la verdad es que estaba en un lugar más tranquilo. Vamos a aprovechar también este espacio, amigos, para platicar de la labor de Michelle como productor de películas. Él con su casa productora, no con Teorema, con Heréndira, que está por aquí también. Títulos como Mano de Obra, Los Herederos, La Civil, La Caja, Heroico. ¿Encuentras un común denominador entre estas películas? El común denominador es que todas son de gente que es como de la familia de la casa productora, o bueno, de Heréndira y yo, que esa es la casa productora, Uciel, que está ahí sentado también. O sea, somos un equipo bien reducido, Milena. O sea, yo no leo guiones para decidir qué producir. Produzco con Lorenzo Viga sus películas, o con David sus películas, o con mi hermana, y a veces ahora con Fernando M, que estamos trabajando, ya estamos en la segunda película y Fernando es amigo desde hace 20 años. Hacer una película es entrar en un viaje íntimo con alguien y las cosas van a salir mal muchas veces y va a haber líos. Entonces yo no me aventuro a entrar a eso con extraños, así lo describo. Y hay obviamente una afinidad en cómo vemos el cine, pero cuando produzco películas trato de nunca ir al set. Cada director hace lo que quiere. Va a haber oportunidad, amigos, de ahorita de hacerle a Michelle alguna pregunta. Nada más les vamos a pedir que sean muy, podemos decir, exactos en el cuestionamiento, ¿verdad? Porque tenemos muy poco tiempo y queremos aprovecharlo al máximo. Mi estimado, yo te quiero preguntar otra cosa. La experiencia que tienes en los festivales de cine, ¿qué representa para ti? Los festivales creo que han sido una plataforma muy importante para tu cine. Bueno, al principio era un sueño, ¿no? Cuando con un corto gané Huesca y luego la primera película en Cannes y la segunda y la tercera en competencia de Cannes. Era como cumplir sueños. Ahora sigue siendo la misma ilusión, pero de manera más sana, con menos ilusión y con más ganas de encontrar más público. Y esa es la otra cosa importante que me gustaría dejar muy claro, que cuando escribo, desde que hice la primera película, pienso en el público, no en un jurado de un festival que no existe. Pensamientos así abstractos que no te llevan a nada.
No sé si me explico a qué voy. Total. O sea, hay gente que dice, esto es como cine de festivales. Yo no sé qué es eso. Pues es Ajá. el cine que me gustaría ver y ya. Y es algo también muy recurrente que tú mencionas en entrevistas, es lo que yo quiero es entretener al público. Sí, lo peor que un director puede hacer es aburrir. Eh, Obviamente estamos hablando de un público inteligente y no sé por qué seguido dicen Tarkovsky es aburrido. No, Tarkovsky es entretenidísimo y es una maravilla cuando le entiendes y disfrutas de cada escena, porque todas las escenas tienen un trabajo detrás y una razón de ser. Pero sí, a mí el cine que aburre, Oye, Michelle, el protocolo de los festivales de cine, de repente, pues como un poquito como que tienes que ir animado, ¿no? A entrarle a la estructura de un festival, ¿no? Sobre todo Cannes, Venecia, Berlín. No solamente ha sido una persona que participa en la competencia oficial con su película, sino también ha sido jurado en los festivales. sí, y entre más vas a los festivales y cuando me han invitado de jurado, pues vas entendiendo más de cómo funcionan y etcétera, pero cambian muy rápido también y todo el tiempo hay excepciones sobre cómo reciben películas. Para mí todo empezó cuando mandé, ya no me acuerdo si era VHS o DVD, yo creo que era DVD, de Daniel y Ana a Cannes, y no había ningún como padrino o alguien que le dijera al festival, ponle especial atención a esta película. Todo lo he descubierto muy de primera mano. Ese viaje a Cannes fue horrible porque hice la tontería de ir todo el festival porque pensé que eso era lo correcto, ¿no? Ujú. Y pues es una experiencia muy dura Y muy cara. y muy cara también. Sí. ¿Qué opinas de lo que se está haciendo actualmente en México, la producción nacional cinematográfica? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el estado de la producción cinematográfica de este país? Yo creo que México tiene, comparándolo a cualquier país, más diversidad en voces y directores con diferentes personalidades, muchos y sobre todo muchas. Fernanda Valadez, lo dije Sí, bien, sí, sí. Lila Áviles, que está en su segunda, tercera película. Da muchísima curiosidad ver qué van a seguir haciendo. Yo creo que México tiene una posición privilegiada que sin duda se fortaleció a partir del Eficine que empezó hace 20 y pico de años y todos estos apoyos estatales que son esenciales. Pero no lo digo así para complacer, para aplaudirnos. No se me ocurre otro país con el nivel y diversidad de voces que tiene México. Vamos a la siguiente pregunta que conlleva lo que estás diciendo. ¿Qué opinas de los estímulos actualmente para la producción? El estímulo fiscal, el estímulo de producción por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía. Creo que hemos ido en retroceso. El ejemplo o sea, la manera de explicarlo de manera muy sencilla es que cuando se asignaron esos 20 millones de pesos a través de la ley, equivalían a 2 millones de dólares. Ahora es la mitad. Claro. Entonces, no se han actualizado y estamos, bueno, es un tema complejísimo, pero falta más apoyo y sin duda también falta cerrar la pinza con los exhibidores para que el cine llegue al público. Pues yo creo que hay hambre del público y el intermediario es el que no está haciendo bien su labor. ¿Qué consejo le darías a cualquier estudiante, como los que nos están acompañando aquí, o público en general, que tiene la intención de hacer su primera película? Hacer. Cuando yo empecé había la limitante de que tenías que saber exponer el material y conseguir película. Ahora lo puedes hacer con cualquier cámara y después de Lucía fue con una cámara de lo más sencilla. La única manera de aprender es equivocándote y volver a intentarlo y volver a intentarlo, o de descubrir que no tienes la vocación, también se vale, porque esto es para gente muy necia, que no tienes un plan B, ¿no? Que lo vas a hacer porque lo vas a hacer. No te queda de otra. Sí. Oigan, esta es la última pregunta que voy a hacerle y queda abierto el micrófono. Revisitando la filmografía de Michelle,
mi percepción es de que va adelantado. O sea, Michel tiene un instinto que se adelanta. Y el ejemplo de esto es Dreams, ¿no? La película que vamos a ver próximamente. O sea, parece que la hiciste para este año. O sea, tú entras a las noticias en redes digitales, en las redes sociales, en la televisión, y parece que escribiste esta historia de amor y de deseo en el marco del problema migratorio, que no es obviamente de este año, pero la relación México y Estados Unidos, actualmente de esa se está hablando y de eso se trata tu película. Yo creo que la sensibilidad que tengo la tienen muchos otros directores para saber qué es lo que va a ser relevante el próximo año. La ventaja que tal vez yo tengo es que con Eréndira hacemos las películas muy rápido. Sí. O sea, porque muchas veces se te ocurre algo y de ahí a que la haces pasan 5 o 7 años. Y nosotros tratamos de, si ya hay un buen guión, estar en 4 meses ya filmándolo. Fantástico. ¿Están listos, amigos, para preguntarle al señor Michel Franco, alguna persona que nos vaya a ayudar con el micro? Creo que está una compañera aquí y de este lado también, ¿verdad? A ver, levante su mano. Ahí está un caballero levantando su mano. Si nos ayuda, compañera. Con su pregunta, amigo mío. Hola, Michelle. Me llama mucho la atención eso que dices de grabar cronológicamente. Me gustaría, no sé, entenderlo un poco más. Se me hace, me suena carísimo, ¿no? Que a lo mejor la secuencia 1 sea en la locación 1 y después la secuencia 10 igual y tengas que regresar todo otra vez a la secuencia 1 y no sé, nunca es como que uno termina una película y dice, ay, mira, me sobraron 100,000 pesos, se los voy a regresar al estudio. Como que me suena muy caro y no sé, al menos yo preferiría agarrar ese dinero, usarlo para algo más. Entonces no sé si no estoy entendiendo Sí, bien no, o sí, cómo le sí, haces, sí. cuáles son las consecuencias de eso. Sí, puedo comentar algunas cosas importantes. Están aquí Daniela y Alfredo, que son mis diseñadores de producción. Cuando llegamos a una locación que no necesita cambiarle nada en arte, no le cambiamos nada, porque nadie que ve la película dice, me encantó, pero qué lástima que esa pared no es azul. O sea, no sé si me explico, nos evitamos muchas cosas que otras películas siento que se ahogan en cosas que luego al espectador les da igual. Y gracias a eso, o sea, si tú filmas en 8 locaciones principales una película y en las 8 no modificaste casi nada, supongamos que en la octava, como en Memory, la casa de ella la tuvimos que rehacer completa. Entonces te puedes dar el lujo de entrar y salir porque no estás cambiando ni rentando muebles. O sea, para que este sistema funcione tienes que trabajar de manera muy simple. Mi fotógrafo, por ejemplo, nunca pone 18 luces. Todo es muy sencillo. Si trabajas de manera sencilla, todo se puede hacer. Si estacionas 20 camiones afuera, pues no puedes estar moviendo camiones para todos lados. Pero si no hay camiones que mover, pues es más fácil. Claro. ¿Alguna otra persona que quiera preguntar? Aquí hay un amigo que tiene su mano levantada, otro compañero que está levantando. Si quieren nos vamos adelantando. Vamos primero con este micro y luego vamos con el compañero de la gorra. Vamos con nuestro compañero de camiseta negra o azul. Hola, mucho gusto, Josué. Quería preguntarte ahorita que mencionaste que la película de tu hermana toma como otra vertiente diferente al estilo de películas que tú has hecho o piensas hacer. Mi pregunta es, ¿qué otro tipo de género o tipo de película te gustaría hacer ya en un futuro, aparte como de los dramas o romances e incluso thrillers, ¿no? Como Nuevo Orden que has hecho? Pues otra como Nuevo Orden sería divertido, pero es difícil. ¿Qué más? Una comedia me encantaría hacer, pero no sé si me voy a atrever algún día. Y la verdad es que no pienso mucho en géneros, es más, respondo a las inquietudes que tengo personales y lo trato de escribir, no corriendo a lo buey, pero de escribir más o menos rápido. Si los actores deciden que lo quieren hacer, tratamos de estar filmando a los pocos meses. Fantástico. Vamos con nuestro amigo de la gorra, pero el micro se lo pasamos a alguien más que quiera
preguntar. Está un compañero levantando su mano de camiseta color vino y vamos Ya con… me siento como en Chabelo, tienes una habilidad tremenda para… No sé si ¿Vamos por está- allá? ¿Vamos con la pregunta? Bueno, Michelle, yo soy Diego, soy actor y me quedé un poquito con la duda que estabas diciendo que busques complicidad y además trabajar con gente que ya has trabajado antes. Entonces, mis dos preguntas serían, ¿cómo le haces para encontrar a tus actores? Y la siguiente sería, ¿qué te hace sentir a ti cómodo o sentirte como cómplice de parte de tus actores a la hora ¿La de estar en segunda set? qué? No escuché. O sea, que en el set, ¿tú cómo te sientes cómodo con tus actores? O sea, ¿qué hacen ellos que te hagan sentir cómodo a ti en el set? Pues que me digan que sí a todo. Eh, y, y que entiendan mejor que yo qué es lo que quiero. Que a veces en vez de decirme que sí, me digan, para eso Jessica es buenísima. Acuérdate que una vez en mi casa me dijiste que, sí, es cierto. Ajá. O sea, saben mejor que yo lo que quiero hacer. Y tengo que escoger gente con la que quiero estar 2 meses conviviendo. Y a veces me equivoco y digo, híjole, este cuate que escogimos, qué pesadilla tener que verlo otra vez. Y, o sea, hoy, ¿no? Qué bueno que ya le quedan 3 días de rodaje. Y en cambio con Jessica o con Tim me dan ganas de hacer otra película. Igual son insoportables a ratos, Sí. pero en general es gente que quieres volver a ver. ¿Y cómo los encuentro? Pues casting. En México Viridiana hace el casting y en Estados Unidos tenemos a Susan Shopmaker y escribo mucho para gente que conozco. Que hace poco estaba leyendo también en una entrevista a Michelle que decía un director, a mí lo que me gusta es que los actores entiendan nada más. O sea, que no, a lo mejor no proponer tanto, decía este director que era William Friedkin, de que no propongan tanto, sino los contrato porque sé que son inteligentes, pero luego te puedes equivocar también, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en que los actores tienen que hacer el trabajo. Yo tal como dije, nunca pongo la cámara antes de que ellos propongan algo. Vale. Vamos con, aquí, ¿verdad? Estaba el compañero de vino y hay un compañero por ahí está levantando su mano. Vamos acá, por favor, lo escuchamos. Sí. Hola, Michelle. Me gustaría preguntar, ¿qué haces cuando tienes un guión y, por ejemplo, te llegan varias críticas y varias cosas? Y para ti mismo, ¿cómo saber si ya está seguro ese guión? Suelo echar a andar el proceso de preproducción cuando al menos estamos de acuerdo la actriz o el actor que lo va a hacer y Heréndira, que pues, se va a llevar todo el trabajo pesado de levantarlo, y obviamente algún inversionista porque necesitas dinero. Y ya si están esos elementos, sé que voy a poder reescribir mientras sigo el scouting y casting. Me gusta reescribir cuando ya sé cuáles son los elementos reales o cambiar, por ejemplo, Dreams, que no han visto, la iba a filmar en Texas y la acabé filmando en San Francisco. Pero sé que hay tiempo para reescribir y que el proceso de hacer una película es tan largo que hay que echarlo a andar lo antes posible. Fantástico. ¿Alguien más quiere preguntar por acá para pasarles el micro? El compañero que está levantando aquí y vamos con la persona que tiene el micro allá. Hola Michelle, yo quería preguntarte al respecto de realmente muchas de las prácticas que tú empleas al momento de hacer una película justo van mucho en contra de lo que nos terminan enseñando en la escuela de cine. Tú tratas de mantenerlo más simple y eso me parece fantástico, pero quisiera saber si te ha tocado llegar a alguna confrontación con alguien que trabaja de una manera muy distinta y cómo la has tomado, qué 1000 veces. ha pasado por tu cabeza y cómo lo has resuelto. Es muy buena tu pregunta y esa fue mi mala experiencia en Daniel y Ana, que todos me querían explicar cómo se hacían las cosas y se salieron con la suya en forma. Y por eso a partir de esa película mi regla es solo producimos si yo soy el productor principal con Heréndira y todo el mundo que se involucra, igual Tim o Jessica, lo que quieren es que yo tenga ese control creativo y de producción porque saben que no es, que lo necesito para crear. Entonces, filme donde filme, yo tengo que tener el control y siempre le explicamos, Heréndira y yo, a todo mundo cómo trabajamos. Entonces, rara vez hay malentendidos ya ahora, pero al principio era difícil. Amigo, no quiero presionarte, pero tienes la última pregunta de esta velada. Híjole, similar a lo que preguntaba nuestro colega actor, pero enfocado a los fotógrafos, ¿qué es lo que buscas, ves o te gusta en un fotógrafo
para invitarlo a colaborar o en su dado caso, no porque sea malo, buscar reemplazar a alguien con quien ya has colaborado? Hice mis primeras películas con Chuy Chávez, porque él me enseñó a filmar. No fui a la escuela de cine, pero empecé a ser asistente en un par de comerciales y luego a dirigir comerciales, y Chuy es el que me enseñó a filmar. Y después, cuando filmé Chronic en Los Ángeles, Chuy no estaba disponible y busqué a Yves Cape, que había filmado todas las películas de Bruno Dumont, que me parecía que podía traer algo diferente a mi cine. Fue como una broma, porque cuando empezamos a filmar Chronic, yo quería que él hiciera cosas diferentes y él decía, no, vamos a hacerlo todo como después de Lucía. O sea, él quería entrar en lo que yo había planteado. Al final ganó el guión, que sí era muy como después de Lucía, tenía razón el fotógrafo. Pero desde entonces las 7 películas las ha filmado él. Viene a México o en Estados Unidos, a donde vamos, y pues tenemos una relación muy, muy cercana y compleja, y que yo soy muy flojo, entonces empezar a explicarle a un fotógrafo cómo trabajo, o sea, hacer una película al año también tiene que ver con trabajar con la misma gente, porque no tienes que pasar por ese proceso de explicarles. Jessica le puede decir a los demás cómo trabajo y me ahorra tiempo. ¿Sí? Mi querido Michel, decía el gran Bernard Shaw, un gran escritor y dramaturgo, la vida no consiste en encontrarte a ti mismo, sino en crearte a ti mismo. Y eres un ejemplo de eso. Por esto y más, esta tarde te celebramos. Gracias. Aquí en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Gracias. Y pues hagan, filmen. Es lo único que vale la pena, es hacer. Muchas gracias. Gracias, amigos, por acompañarnos esta tarde. Diego nos va a tomar unas fotos para que salgamos todos acá.